Continuamos en Proyecto Federal. El bloque que vamos a desarrollar ahora son los temas que están relacionados con la salud. A ver, te hago una pregunta a vos. En invierno salís a trabajar, consumís las calorías suficientes, tenés frío, y como tenés frío querés comer algo caliente, y si querés comer algo caliente, no estás de alguna manera violando, la palabra violar es muy extrema, ¿no es cierto?, rompiendo con las reglas que hacen a una adecuada aporte de calorías. ¿Qué es lo que pasa en invierno? ¿Sí? ¿Cuáles son los requerimientos que tiene nuestro cuerpo? Por eso la invitamos en el día de hoy a la doctora Georgina Alberro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos desordenamos en invierno? Sí, tenemos que tener en cuenta que nos acompañan muchos mitos y que estamos determinados por la cultura que nos rodea. Con lo cual es muy posible que nos pase que llega el frío y queremos quedarnos en casa, mirando una serie y comiendo. Bien. Y habitualmente los alimentos que se eligen no son los más saludables o los menos calóricos. Bien. Pero ahí vemos uno, mira, ahí vemos uno que sí. Pero te da una gana de comerlo, te digo. Que puede ser muy tentador, pero me imagino tentador. que la cantidad de calorías que tiene es impresionante, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que distinguir entre platos calientes y platos calientes hipercalóricos, digamos, Claro. no es lo mismo, porque por ejemplo, una buena sopa de verduras casera nos da mucho calor y no necesariamente es hipercalórica, al contrario, digamos, nos puede ayudar a bajar de peso. Con lo cual, el hecho del frío y de calentarnos y consumir alimentos calientes no necesariamente tiene que venir de la mano de aumentar de peso. Bien. Entonces, tenemos que buscar otras opciones, como las verduras grilladas, al vapor, al horno. Hay millones de preparaciones que podemos hacer. Hasta postres, por ejemplo, unas ricas peras al vino podrían ser perfectamente un postre de invierno. ¿Peras al vino? Sí, claro. Y son Para muy que la ricas. receta no la conocemos, ya vamos a Ya se las voy a averiguarla. pasar, Sí. ya se las voy a pasar. Y bueno, ¿por qué engordar? Además, Claro. no estamos en un país, por lo menos nosotros, bueno, en un país, en la capital, porque sí en el país puede haber temperaturas extremas, pero por ejemplo en la capital no las hay. Digamos, no son temperaturas muy bajas. Bueno, acá nos ven en todo el país, desde la Patagonia Bueno, hasta el norte. en la capital no. Posiblemente, y es así, bueno, en el sur del país, donde las temperaturas son distintas. Ahora, ¿no? ¿por qué tenemos esta costumbre, no? Generalmente, bueno, el verano es muy distinto porque cambiamos obviamente la alimentación. Sí. Está bien que tiene que ver y está relacionado con las temperaturas. Pero ¿por qué generalmente nosotros, cuando vamos a consumir las comidas calientes, terminamos optando siempre y sabiendo que estamos optando por eso que tiene un nivel de calorías elevado, porque lo sabemos? Podemos optar por la sopa y demás, que está bárbaro, está buenísimo y es lo ideal, pero no tenemos como el chip para poder darnos cuenta que no es lo correcto, Sí. que no es la forma exacta por ahí de estar bien alimentados y, como decimos, calentar el cuerpo al mismo tiempo. Sí, lo que pasa es que está esta idea de que es invierno, estamos tapados, no nos tenemos que poner la malla, falta todavía para eso y nos damos permitidos. Y además con esta excusa también de que hace frío y entonces esto está bien. Y la realidad es que el 90% del tiempo nosotros estamos en lugares cerrados, no estamos al aire libre. Padeciendo ese frío, y además tenemos muchas más herramientas para defendernos del frío cuando estamos al aire libre que del calor. Por ejemplo, el calor, paradójicamente, cuando hace mucho calor, el cuerpo necesita más energía, gasta más energía porque produce más transpiración. Entonces, eso genera un gasto calórico extra. Entonces, es posible que en verano se gasten más calorías que en invierno. Fíjense que es diferente a lo que en realidad uno podría pensar, que hace frío, tenemos que comer, gastamos más calorías, porque no es así. Y aparte comemos generalmente, yo no sé si durante el día que estamos en actividad por ahí laboral, pero a la noche cuando llegamos a casa tenemos generalmente la mañana es entrar toda la comida en el momento de la noche, cosa errónea y mal hecha. Exacto, ¿no? Es la peor elección. Digamos, necesitamos la energía que nos brindan los alimentos para hacer las actividades durante el día. Salvo que una persona trabaje de noche, entonces ahí se tendrá que ver, pero la realidad es que necesitamos comer mientras que estamos en actividad. El tema de mantener la temperatura corporal, Sí. ¿sí? A ver, uno de pronto el fin de semana hace una práctica deportiva y dice, tomé frío y demás, voy a tomar, no sé, tal vez un café con leche o un caldo, lo que fuere. ¿Cómo juega el mantenimiento de la temperatura corporal con la ingesta de alimentos y con la dieta?
Ya les digo que en realidad cuando no son temperaturas extremas no repercute tanto. Bien. Entonces uno no tiene que tener en cuenta eso, como yo le digo a mis pacientes, se necesita comer bien y hacer actividad física. Si hago actividad física no implica que entonces puedo comer mal, porque el gasto que se genera por la actividad física es bajo. No es alto como uno piensa, lo puede recuperar rápidamente comiéndose una media luna. Y la actividad física es caminar, porque uno se camina cierta cantidad de minutos por día, le estás dando al cuerpo la actividad física necesaria, ¿no? Sí, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que podemos hacer. Yo siempre digo, bueno, hagan lo que puedan, pero hagan. Si no van a ir porque el gimnasio queda lejos, caminen. Si llueve y le va a dar fiaca salir o tiene frío, vayan a un gimnasio. Es otra cosa que pasa en invierno. La gente deja de salir a caminar o andar en bicicleta. Tiende a encerrarse, ¿no? Tiende a encerrarse, entonces se gasta menos calorías porque no se está haciendo actividad física y uno cuando se queda habitualmente tiende a comer. Cuando uno está en la casa, tiende a ver, ay, queda en la heladera, ay, bueno, y ya sabemos que las reuniones siempre son en torno a la comida y en general a una comida que no es la más saludable. Son hábitos que deberíamos cambiar. Después, ahora pasamos a la otra parte del estudio, después vamos a hablar de este tema de comer fuera de casa. Qué difícil es, porque yo te digo, es difícil comer, o sea, de hecho, una nutricionista me hizo una dieta, pedía la ensalada que quería y no la tenían en el restaurante que iba y de pronto, bueno, lo difícil que es mantener la dieta, la alimentación saludable cuando comemos fuera de casa. Pero después, ¿te parece? ¿Cómo no? Georgina, bueno, dijimos, comer fuera de casa, trabajar, ¿sí? Que a veces no es amigo de conservar una dieta saludable. Bueno, a ver, consejos de la profesional. En principio es muy importante planificar, porque cuando nos encontramos el lunes que no tenemos nada para llevar a nuestro trabajo, hay que ver si podemos transportar comida, si tenemos heladera, cómo lo podemos refrigerar, etcétera. Pero tenemos que planificar y hacer las compras adecuadamente para toda la familia. Una de las cuestiones también fundamentales es no saltear comidas. Bien. Porque hay mucha gente que, obviamente, por ahí prefiere comer en la casa, entonces está todo el día tal vez tomando café y después llega a la noche a hacer la comida copiosa, que es lo que estamos hablando anteriormente, que no conviene. Entonces, si no tenemos posibilidades de transportar comida o de comprar algún plato saludable cerca de nuestro trabajo, es preferible ir comiendo algo, lácteos, frutas, siempre tratar de cada 2 o 3 horas ingerir algún alimento. Si podemos transportar es el mejor de los casos, una ensalada con algún elemento cárnico, digamos carne de pollo o fiambre o algún plato frío o atún, etcétera, que incluso ahora en invierno se puede acompañar con, por ejemplo, un sobrecito de sopa y entonces nos da calor para comer la ensalada. El sobre de sopa, ¿cuál es el que yo tengo? A ver, ¿qué tengo que aprender a leer? Este tiene alto contenido graso y este no lo tiene. A ver. Sí. A ver, te voy a hacer la pregunta que dicen allá atrás de la pantalla. No es un lenguaje académico. ¿Cuándo es un verso el tema de light o cuándo es real el tema de light? Lo que pasa es que light no implica que sea bajo en grasas. Light es cuando hay alguna reducción de alguno de los componentes de ese alimento. Digamos, no necesariamente esa reducción es grasa. Por ejemplo, puede ser light porque es bajo en sodio. Claro. Entonces, en general, los que no dicen sin sal o sin sodio agregado, tienen mucho sodio los sobrecitos para sopa, digamos, para armar los instantáneos. En general, todos los alimentos tienen sodio. Hay algunos que tienen más y otros que tienen menos. Entonces, hay que tener cuidado. El sodio, el sodio, ¿por qué se te parece? 0 de tal cosa, 0 de tal cosa, 0, 0, pero por ahí sodio te parece 200. Claro, ¿no? bueno, sí, si bien, digamos, tenemos que contabilizar todo el sodio que consumimos a lo largo del día y obviamente mucho más en aquellas personas que tienen que controlar el sodio, ahí ya necesita una dieta específica, pero, digamos, algo importante es tratar de no agregar sal a las comidas, porque ya los alimentos tienen sodio. Entonces, y sobre todo los alimentos que ya están envasados, en fin, digamos, incluso el sodio sirve para conservar. Entonces, los alimentos todos tienen sodio. Necesitamos tratar de reducir lo que es otra de las situaciones importantes a la hora de comer bien. Gustavo decía, ¿no? Salimos a comer afuera, qué sé yo, nos distendemos. Lo primero que tenés delante tuyo es la famosa panera. Sí, la panera, sí, ahí está. Esa bendita y maldita panera, ¿no? Yo aprendí a decir no me traigan el pan, por claro, favor, pero a veces la tenés en la mesa inclusive, sí, ¿no? El problema de la panera no es del pan en sí, sino que se agrega a la comida. Claro, porque en realidad depende del tipo de pan,
pero por ejemplo un pan tipo francés es un pan que no tiene grasas, se hace con harina y agua. Hay que ver qué tipo de pan tenemos ahí, si es un pan con semillas, si es un pan integral. Por ejemplo, los panes integrales tienen agregado de grasas y azúcares. O sea, el integral tiene más grasa que el pan. O sea, lo integral no es tan No bueno es como eso uno de que piensa. muchas veces las mujeres dicen, ¡ay, un pancito negro! No. Ah, sí, el No, pancito negro. no, Lo el había pancito escuchado, pero negro- usted lo está confirmando, ¿no? El pancito negro es más peligroso que ¿El el blanco. Si el blanco, estamos hablando de un pan tipo francés, porque hay Claro, sí, sí. otros blancos que tienen ¿Cuáles son agregado otros de blancos grasa. que tienen grasa? Cualquiera de los otros que no son tipo francés, porque tienen agregados, por ejemplo, el pan árabe no es tan, digamos, Tiene más tan contenido de grasa inocente. que- bien. Sí, y además hay otro tema, que el pan tiene agua y eso nos sirve porque el agua da saciedad. Y mucha gente le saca la miga y come la costra, y en la costra se redujo el agua, por eso es costra. Entonces, si uno comiera solo la costra, incorporaría más calorías que si comiera solo la miga. Ah, o sea, el tema de mira dejar vos. la miga no es Claro. dieta. No, Sí. hay muchos tips que hay que ir hacemos mal. aprendiendo. ¿Alguien Lo tiene hacemos otro mal. tip más? Sí, la verdad está tirando Ya se me muy va a ir serio, ¿eh? ocurriendo. El No tema les voy a del pan decir negro, todos el tema hoy. de la miga, todo. No, pero la son verdad- cosas cotidianas que uno hace. Bueno, yo por ahí voy a comer otra cosa y digo, le saco el pan para que... Claro, no. Tenga No. calorías. Y dejo Bueno, la les miga, Claro. comemos voy nada a más, decir que otro gran tip, que Sí. es este. No licuar la sopa. No licuar la sopa. A ver, No. ¿por qué? Ni mixearla. ¿Por qué? Porque la digestión es mucho más rápida. Es al revés, digamos, de lo que nosotros necesitamos cuando queremos bajar de peso. A los pacientes míos, por ejemplo, que quieren aumentar de peso, les doy frutas licuadas, les doy sopas licuadas, pero no a los pacientes que quieren bajar de peso, porque en la medida que masticamos y que, digamos, pasa por ese otro proceso digestivo, se tarda más en digerir, entonces tenemos menos hambre, o por lo menos tenemos más tarde hambre. Hambre, Entonces, claro. ojo con eso, porque mucha gente dice, me voy a mixear y bueno, hay muchas incluso propagandas e incentivos de todo mixeado y ponemos 500 frutas en una licuadora también. Y imagínense que incluso pasa con un jugo de frutas. Cuando uno come una fruta, por ejemplo la naranja, difícilmente coma 3 naranjas. Es muy difícil comer 3 naranjas. Sí, sí, Ahora, sí, si vamos a hacer un jugo, muy fácil comemos 3 naranjas. Claro. Y el jugo es donde están las calorías. Y dentro de las carnes rojas, las magras son las más lógicas para consumir, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, Estamos sí, hablando, sí, sí. dijo más, estamos hablando de Lomo, pollo. Pollo, bueno, la si parte de la estamos hablando pechuga, de, ¿no es cierto? exacto, estamos hablando Sí. de carnes rojas, el lomo, la nalga, Bien. el pelleto, Bien. esos son Eso los rojas. cortes ¿Y carnes más. blancas? Pechuga, Pechuga, Sí. más que patamuz, ¿no es Exacto, cierto? sí, sí, Más sí, que sí. ala. Sí. sí, la ala es muy grasosa. Y más Sí. pescado que las otras carnes. Sí, el pescado es fundamental y hay algo que es importante, la variedad tiene que estar, no es una cosa o la Y otra. de los pescados, ¿cuál es más grasoso y cuál es menos? El tema Por no ejemplo, es el grasoso. salmón que gusta mucho con la onda sushi, gusta mucho el salmón. Exacto, pero ¿Es grasoso son- el salmón? Sí, pero es grasoso, pero tiene grasas buenas. Ah, Entonces, bien. ¿por qué lo vamos a sacar? Bien. La realidad es que tenemos que pensar en todo. Lo mismo que no podemos decir, bueno, todo se define por calorías. No, por calidad nutricional. Entonces, el salmón está muy bueno incorporarlo y es excelente fuente de nutrientes. Disculpa, para cerrar Sí. el tema Sí. este, porque ya casualmente uno del entorno, pero me imagino usted, aunque está carísimo ahora, pero dice, bueno, si hay crisis, porque hablamos de la situación económica, se cambiará la frecuencia. Si lo come una vez por mes, lo comerá cada 2 meses. Pero el tema del sushi, ¿es hipercalórico o no? ¿Cuál es su opinión? Depende del armado. Por ejemplo, el queso, digamos, que va, no quiero decir marcas, por eso Sí. no lo digo, pero No, bueno, pero dígalo, no hay problema. bueno, el queso tipo Filadelfia Sí. es un queso grasoso. Bien. Digamos, el pescado con el arroz, bueno, no es tan No calórico. es tan Sí, calórico. incluso hay sushi hecho de verduras, así Sí. que se puede comer perfectamente. O vienen paltas, verduras y pescado. Y diferentes tipos de pescado también, El no tema cuando solamente le pones salmón. la salsa de soja también. La salsa de soja está perfecta, se puede usar. El problema es que tiene sodio, incluso la baja Claro. en sodio, la reducida en sodio. La reducida en Digamos, sodio. entonces tiene que tener mucho cuidado la gente hipertensa. Bueno, pasamos al asadito de los argentinos. El asado. El domingo. Pasamos- no, el sábado. asado, a ver. Suponiendo- Verduras grilladas, ¿qué tal? Muy bien, a mí me gustan las verduras a la parrilla, a mí me gustan las verduras a la parrilla, pero no a todos les gustan. Pero a ver, dentro de la distribución de las carnes, ¿el tema de la cocción influye o no con el tema de la ingesta de grasas? No. No.
No, en general no. El tema es el corte de carne. ¿Por qué lo digo? Porque también hay mitos que si está más cocido y demás, no es así. La diferencia es mínima. Es mínima. Lo que sí necesitamos es elegir cortes de carne que sean magros. El corte del asado no es un corte magro. A ver, dentro de lo que compone a la famosa parrillada. parrillada, ¿qué es lo más sano dentro de todo Un lomito, eso? sí. ¿Y cuál sería, Sí. vamos a utilizar término acá, que la gente de Córdoba que nos sigue, le mandamos saludos, que estuve la semana pasada, ¿qué es más asesino? ¿El chinchulín? ¿La molleja? ¿Qué es lo más duro de asesino para la dieta, digo? Bueno, la molleja me imagino, la molleja tiene grasas, el chinchulín también, riñones mucho no se consume, pero por ahí tiene menos. Tiene menos grasa el riñón. Pero yo diría que como es tan cultural nuestro, la idea no es dejar de consumir eso, sino no hacerlo tan seguido. Bien, la frecuencia. Digamos. Y por otro lado, acompañarlo de vegetales. Quedan riquísimas las verduras grilladas o al plomo o hechas en el fuego, al fuego, realmente quedan muy bien y es un buen acompañamiento. Incluso se puede empezar a comer alguna ensalada, cosa de después elegir algún corte de carne, poca cantidad y bueno, seguimos disfrutando del asado argentino. Bien, Qué entonces bien, a modo de receta de invierno, entonces hagamos una síntesis de los consejos. Empezar siempre con una sopa de verduras. Bien. Casera sin licuar. Casera. Sin Ahora mixear. en las verdulerías están vendiendo ese mix de verduras. Exacto, perfecto. Bien. Está bueno, ¿no? Eso, Antes había que comprarlo. Bien. Y hacerlo, que lleva tiempo ahora que es no más fácil. tenemos, pero realmente tenemos ahora accesibilidad. A ver, voy a ver si se viene de verso, preste atención, A ver. usted me va a evaluar a mí. Sí. Doctora, dijo que es mejor en esa sopa no licuarla, porque en el caso de licuarla, la ingesta, o sea, es más rápida y absorbe más las grasas. No, más que absorber las grasas, sino que se digiere más rápido, Se entonces digiere más tenemos rápido. hambre más Ahí rápido la y saciedad. volvemos a comer. Está relacionado con la saciedad. Exacto. Bien, perfecto. Bueno, sigamos. Primero sopa, después. Sí, después, bueno, después depende del horario que estemos, que sea para comer. Por ejemplo, si es un almuerzo, siempre conviene elegir algún tipo de carne magra con ensaladas. Eso Siempre, sería ideal. como la dieta tradicional, acompañándolo de todo lo que tenga fibras. Exacto. Verduras. Sí. ¿Merienda? Sí. Carnes magras. Merienda, una rodajita de pan, una fruta, yogur. Bien. Repasemos, acá lo dijo la doctora, que lo diga ella nuevamente. Exacto. Y la O sea cena que tranqui. nos comimos nosotros el verso del pan pan de salvado, del pan negro, Sí, porque tiene y más ojo grasa. con el pan con semillas. Que está otro muy tema de más, moda. con la onda naturista, el pan con Exacto, semillas, ¿qué sí, pasa? Sí, tiene muchas más calorías, además, ¿La por semilla ejemplo, o el pan? No, y bueno, En no, el la contexto, semilla ¿no? que se le agrega al pan. Entonces es un pan que es muy la cena? rico en calorías. Tranqui. Siempre las cenas livianas. Livia. Siempre las cenas livianas. ¿Qué quiere decir liviano? Puede ser también un pequeño plato de pastas, arroz, porque realmente se digiere bastante rápido siempre y cuando no le agreguemos grasas, porque las grasas retardan el vaciamiento gástrico, con lo cual si le agregamos aceite mucho o crema o manteca o alguna salsa, digamos, con mucha grasa, no conviene. Pero también que podemos optar por algún vegetal relleno, zapallitos rellenos, ancos rellenos, algún revueltito de vegetales, que incluso venden ya armado en las verdulerías como para hacer un salteadito, un puré de calabaza. Hay tanta versatilidad en función de la cocina que realmente se pueden hacer muchas preparaciones. Muy bien. Pero poca Tranquilo. cantidad a la noche. Gracias, Doctora, doctora. muchísimas gracias.